Bienvenidas y bienvenidos a Gotas de Vida. Este es el episodio 3, Carlo Acutis, el primer santo millennial. Un episodio en asociación con Cultivar mi Vida. Hoy, nos vamos a sumergir en la figura de Carlo Acutis, este joven italiano beatificado en 2020. Su vida fue corta, falleció a los 15, allá por 2006, pero dejó una huella, pues muy singular. Hablamos de un adolescente que, en apariencia, era como cualquier otro, ¿no? Escuela, amigos, le encantaba la compu, pero al mismo tiempo tenía una fe muy profunda y muy activa. Y para esta exploración tenemos extractos de una biografía. Es una recomendación de Cultivar mi Vida, por cierto. Si alguien quiere saber más sobre este libro en específico, puede contactar a Cultivar mi Vida en sus redes. Es @cultivarmivida, así juntito, en Instagram y en YouTube. Nuestra misión hoy es, destilar de estos textos qué hizo tan especial a Carlo. Sobre todo pensando en nuestro mundo digital y buscando siempre un enfoque esperanzador. Exactamente, y el análisis se va a centrar justo en eso, en cómo estos escritos nos presentan su figura. Por un lado está su espiritualidad, ¿no? Con la Eucaristía como centro, eso que él llamaba su autopista al cielo. Y por otro lado, que es fascinante, su uso de la tecnología, muy pionero, la verdad, para evangelizar. Vamos a ver qué lo distingue, según esta fuente, y por qué conecta tanto hoy en día. Perfecto. Pues entremos en materia. Los textos empiezan fuerte, destacando la visión del Papa Francisco sobre Carlo. Lo presenta como un ejemplo luminoso, dice, para la juventud. Alguien que supo usar el mundo digital, pero no para aislarse o caer en el consumismo, sino para transmitir el evangelio, valores, belleza. Interesante ese enfoque positivo de la tecnología. Sí, totalmente. El Papa lo pone como un referente, ¿no? Resalta mucho su creatividad, su genialidad, pero aplicada a lo digital y al servicio de su fe. Y bueno, es casi obligatorio citar su frase más famosa, que estos textos recogen. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. ¿Qué frase, eh? Uf, sí. Poderosísima. Es una llamada directa, sobre todo a los jóvenes, a buscar esa autenticidad, a aspirar a la santidad, a no quedarse en ser, una copia más. Impactante, la verdad. Y bueno, siguiendo con los textos, dedican bastante espacio a su relación con la Eucaristía. Misa diaria, adoración frecuente. ¿Qué nos dicen sobre esa conexión tan vital para él? Fíjate que lo describen como el centro absoluto de su vida espiritual. Sobre todo desde su primera comunión, que hizo a los 7 años, bastante temprano, y los textos recalcan mucho esto. Para Carlo no era un rito, nada más, o la costumbre de ir a misa el domingo. Para nada. Era algo más profundo entonces. Mucho más. Era un encuentro personal, un encuentro vivo, transformador con Jesús. Creía firmemente en la presencia real, o sea, en que Jesús está ahí, en la hostia consagrada. Y para él la Eucaristía era eso, literal, la autopista al cielo, el camino más directo. Y según estos fragmentos, ¿eso se quedaba en lo personal o cómo se veía en su día a día? No, claro que no se quedaba ahí, tenía consecuencias muy concretas. Los textos sugieren que esa conexión tan fuerte con la Eucaristía era la fuente, de su energía. De ahí le venía el impulso para la caridad, para ayudar a otros. Y también su deseo de evangelizar. No era una fe para adentro, sino una que lo movía hacia afuera. Claro, lo impulsaba a compartir eso que vivía. Exacto. Tanto con acciones, ayudando directamente, como por otros medios. Y ahí conectamos, me imagino, con su faceta más conocida quizá, la del ciberapóstol. Justo. Los textos lo pintan como un apasionado de la informática, ¿no? Casi un prodigio para su edad, autodidacta. Creó sitios web, el más famoso sobre milagros eucarísticos que tuvo un alcance mundial. Increíble cómo abordan los textos este uso de Internet. Pues lo presentan como algo natural en él, pero al mismo tiempo muy notable. Lo fascinante y que los textos sí subrayan es como un adolescente metido de lleno en la cultura digital de principios de los 2000. Que era el boom, ¿no? Cuando todo esto apenas despegaba. Exacto, esa mera época. Y él la usó para fines, radicalmente distintos a lo común. Mientras muchos veían la red solo como entretenimiento o para chatear, Carlo vio como un púlpito moderno.
una herramienta para difundir contenido espiritual a gran escala. Sí, llama la atención esa dualidad. Sabía programar, editar videos, diseñar webs, habilidades muy de su generación. Pero el contenido era, pues, súper tradicional. Milagros eucarísticos, vidas de santos, la Virgen María. Exacto. Y los textos indican que él era consciente de los peligros de la red, del riesgo de volverse fotocopia digital, del aislamiento, de la superficialidad. Mencionan que él percibía que Internet podía como adormecer conciencias. O sea, no era ingenuo ante la tecnología. Para nada. Pero en lugar de rechazarla, eligió dominarla, usarla estratégicamente para el bien, para construir puentes hacia la fe. Creó esa exposición virtual sobre milagros eucarísticos que, bueno, según cuentan estos textos, ha dado la vuelta al mundo. Es casi como una mentalidad de influencer espiritual, pero mucho antes de que existiera esa palabra, ¿no? Totalmente. Ahora, más allá de la Eucaristía y la tecnología, los textos también pintan un cuadro de su vida, digamos, normal. ¿Qué otros aspectos de su espiritualidad y carácter resaltan? Mencionaste la caridad antes. Sí. Los fragmentos detallan una vida que por fuera parecía muy normal. Iba a la escuela, tenía sus amigos, le encantaban los animales. Tenía perros y gatos con los que hacía películas caseras. Jugaba videojuegos. Un chavo normal, digamos. Pues sí, hasta cierto punto. Pero debajo de esa normalidad había una estructura espiritual muy sólida. Mencionan el rezo diario del rosario, por ejemplo, una devoción mariana muy clara, que complementaba su fe en la Eucaristía, y también la confesión semanal. Él la consideraba como esencial para mantener el alma fuerte, limpia. ¿Y esa espiritualidad entonces se traducía en acciones concretas? Sí, totalmente. Los textos hablan mucho de su sensibilidad hacia los más necesitados, que usaba sus ahorros para comprarles cosas como sacos de dormir a la gente sin hogar o llevarles comida. También que defendía compañeros que sufrían bullying en la escuela. Eso muestra una valentía y un sentido de la justicia, pues muy notables para su edad. Qué interesante. Y también su interés por la vida de los santos. Los veía como modelos, como amigos en el cielo. No era una fe abstracta, ¿sabes? Era algo muy encarnado. Gestos de amor, de servicio todos los días. Una vida muy intensa en lo espiritual, muy activa en lo social, pero que se cortó muy pronto. Los textos también hablan de su enfermedad, de su muerte. ¿Cómo presentan ese último capítulo? Pues describen el diagnóstico una leucemia mieloide aguda tipo M3, una forma muy agresiva. Y lo impactante, según relatan estos escritos, que se basan en testimonios de la familia, de los médicos, fue su reacción. Cómo afrontó la enfermedad con una serenidad que sorprende. Hay frases suyas recogidas como esa de «Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo». Qué fuerte. Qué entereza para decir eso, ¿no? Considerando el dolor que seguro estaba pasando. Sin duda. Y los testimonios del personal sanitario que lo cuidó, según leemos aquí, coinciden en eso. Destacan su fortaleza, su preocupación constante por no molestar a los demás. A pesar de que los dolores eran intensísimos, no se quejaba. Esa aceptación del sufrimiento, unida a su fe, que no se quebró, es presentada como la culminación lógica, coherente de su vida centrada en Dios. Entonces, si tuviéramos que sintetizar la imagen de Carlo Acutis, que nos dejan estos fragmentos de la biografía, ¿cuál sería el mensaje central? Yo diría que presentan un modelo de santidad juvenil, pero perfectamente adaptado al siglo XXI. Alguien que demuestra que sí es posible vivir una fe profunda, tradicional, en medio de la cultura de hoy, incluyendo el mundo digital. La clave que subrayan mucho los textos es la coherencia. Su vida normal de adolescente está totalmente permeada por su relación con Dios. La Eucaristía no era un acto aislado del domingo, era la fuente. La fuente de todo lo demás. Exacto. La fuente que nutría su caridad, su apostolado en Internet, sus amistades y hasta su forma de enfrentar la enfermedad, al final. Es un rechazo muy claro a la mediocridad espiritual, a esa idea de ser fotocopia. Una vida corta, sí, pero muy densa en significado y en ejemplo, al menos como la pintan estos escritos. Nos deja pensando mucho en esa integración que a veces parece tan difícil, ¿no? Entre lo cotidiano, lo tecnológico y una espiritualidad, pues, profunda y comprometida. Una figura esperanzadora, sin duda.
Definitivamente. La fuente lo retrata casi como un puente entre la generación digital y la tradición de la Iglesia, entre la normalidad de la vida de un joven y la aspiración a la santidad. Demuestra que no son mundos opuestos, necesariamente, que se pueden integrar de una manera, pues, fructífera y luminosa. Y quizás para llevarnos una reflexión final de esta exploración de los textos, más allá de lo que cada quien crea sobre la fe o la santidad, ¿qué nos enseña la historia de alguien que, según esta biografía, hizo un esfuerzo consciente, activo, por ser original y no fotocopia? ¿Cómo podemos nosotros, cada quien en su contexto, usar las herramientas de nuestro tiempo, sean digitales o no, no para conformarnos, sino para forjar un camino auténtico, un camino con propósito? Les recordamos que pueden encontrar más inspiración y recursos para cultivar una vida plena siguiendo a @cultivarmivida en Instagram y YouTube. Gracias por acompañarnos en Gotas de Vida.